lo primero que quiero hacer es daros la enhorabuena primero al autor por haber escrito este magnífico libro que nos pone frente a frente ante un tema que está presente en nuestra sociedad, que afortunadamente no está muy presente en los colegios de Boadilla, pero que no estamos exentos del riesgo, porque además el libro parte de la experiencia y por tanto algo tiene que ver lo que ocurre en cada colegio o instituto de este municipio. Tanto es así el problema del acoso escolar. Para ello, vosotros, los alumnos, los primeros que podéis detectar estos signos de alarma y la mejor herramienta para luchar contra este problema, tenéis a vuestra disposición a los agentes tutores que hoy os acompañan y que soléis ver en el entorno de vuestros centros educativos. Y también a la recientemente creada Unidad Policial del Medio. Imagino que lo primero que se habrán preguntado habrá sido qué es lo que puede llevar a un agente de policía a abordar un tema tan difícil y delicado como es el acoso escolar. Bueno, pues la respuesta es sencilla. El trabajo que desde hace años hacemos con los agentes de la unidad de agente tutor, en conjunción con la comunidad escolar y todos nosotros, ha permitido que nos convirtamos en partícipes de excepción de los sentimientos de chicos y chicas, de padres y madres que han demandado nuestra ayuda, cuando han detectado que algo no funcionaba bien como debiera en todas sus hijos. Afortunadamente, puedo decir, y además con mucho orgullo, que en el 100% de las situaciones en las que hemos podido intervenir, la alegría ha vuelto donde debía estar, la sonrisa ha vuelto a ocupar su lugar y el ánimo ha crecido de nuevo. Por eso no quiero y debo dejar de agradecer públicamente el trabajo realizado por mis compañeros y también amigos. Amelia, que te has todos los días. Julián y José Alberto. Me conocen perfectamente, saben cuándo tirar de la serie. Y sin los cuales, este equipo tan maravilloso que me rodea, este libro desde luego no hubiese llegado a mí.